Chalón, en esta ocasión voy a calcular en este electrocardiograma la frecuencia cardíaca. Recuerden que hay diferentes formas de calcularla y vamos a verlo. Para calcular la frecuencia cardíaca, acá tenemos, este es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Vamos a ver las derivaciones de 1, de 2 y de 3. Estas son las derivaciones bipolares. ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6, todas esas son derivaciones monopolares. Por lo tanto, son 9 monopolares y 3 bipolares. Esto que vemos aquí es la derivación de 2. A esto le llaman la derivación de 2 larga. ¿Por qué? Porque se traza en el electrocardiograma esa derivación al final de casi todos. ¿Para qué? Para que se pueda calcular en ella y la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la frecuencia cardíaca? Recuerden que hay varios métodos. El método de los 1500, vamos a utilizarlo ahora. Pero fíjese aquí, algo importante para yo calcular la frecuencia cardíaca, cuando yo tenga mi derivación aquí debajo, o puede ser esta, ¿qué se debe de hacer? Fijarnos en que los intervalos entre una R y una R sean más o menos del mismo tamaño, o sea que sean regulares. Me refiero a que el espacio desde esta vamos a suponer desde esta R a esta R es más o menos el espacio que hay entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta y esta. Eso se conoce como R regular. Un RR regular. Si tuviésemos una R aquí, una acá, una acá, y luego esto, y luego otra R acá, no fuese un RR regular. Por lo tanto, no podríamos calcular la frecuencia cardíaca así. Entonces, tengo que tener mi RR regular para poder calcular la frecuencia cardíaca. Acá vemos que tenemos RR regular. Entonces, ¿qué yo hago? Esta R, yo lo voy a tomar como referencia. Esta es la R que tomamos como referencia. Y esta es la otra R. Yo tengo que contar las unidades Ashman, que son esos pequeños cuadritos que hay entre línea gruesa, que es esta, y línea gruesa, que es esta. Pero como tomamos acá como referencia, iniciamos aquí. De acá a acá hay 5, ya yo sé que hay 5, 10, 15, 20, 25, y esa R también ocupa un Ashman, que serían 26. Que yo debo de hacer ahí, divido 1500 entre 26. Entonces, 1500, si yo lo divido entre 26 Ashman, o 26 cuadritos pequeños, me da igual a 57.6 latidos por minuto. O vamos a poner 58 latidos. 58 latidos por minuto. Y 58 latidos por minuto, eso es bradicardia. Ese paciente ahí tiene bradicardia. Habíamos hablado de otro método que es el método de los 300. El método de los 300, recuerdan que tenemos que tomar una R que coincida con un
una R que coincida con una línea gruesa, como tenemos acá. Entonces, iniciamos. La siguiente línea gruesa me correspondería a una frecuencia cardíaca de ¿cuánto? De 300. La otra una frecuencia cardíaca de 150. La siguiente una frecuencia cardíaca de 100. La siguiente una frecuencia cardíaca de 75. Y la siguiente que se da una frecuencia cardíaca de 60. Y como yo veo que, miren, ya se pasa de la línea gruesa esta R, eso me quiere decir que la frecuencia cardíaca ya es menor de 60. Si esta R estuviese aquí, la frecuencia cardíaca fuese 50. Pero ¿qué yo hago aquí? Porque como esta R no cae en esta línea gruesa ni en esta línea gruesa, yo tengo que saber mi frecuencia cardíaca exacta. Lo que haré aquí es restar 60 menos 50. Eso me daría 10. Y yo divido ese 10 entre ¿cuántas unidades hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5 unidades Ashman. 10 sobre 5, eso es igual a 2. O sea que cada vez que esa R se mueva hacia acá, son 2 latidos cardíacos menos. Y como está en 60 y se movió un cuadrito más, equivale a menos 2. 60 menos 2, 60 menos 2 es igual a 58 latidos por minuto. Entonces vimos aquí que tenía 58 y acá también 58. El otro método que tenemos es el método de los 6 segundos, que es otro de los métodos. El método de los 6 segundos. Recuerden que la frecuencia cardíaca que teníamos aquí era 58. Vamos ahora a hacer el método de los 6 segundos. Tenemos una bradicardia, o sea, ese paciente tiene bradicardia. Para el método de los 6 segundos yo tengo que buscar 30 cuadros grandes, contar 30 cuadros grandes. 1, 2, 3, 4, 10. Aquí hay 15, 20, 25, 30. Ahí hay 30, o sea que desde acá hasta acá hay 30 cuadros grandes que me corresponden con 6 segundos. Ahí hay 6 segundos del electro. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Contar que los complejos QRS, cada complejo QRS, cada uno de estos es un latido. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 latidos ahí. Entonces, como son 6 latidos, yo tengo que multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, esa frecuencia cardíaca acá me da 60 latidos por minuto. ¿Qué aprendo de aquí? Que el método de los 6 segundos no es tan exacto como el método de los 1500 ni el método de los 300. Hasta aquí, espero que hayan aprendido mucho y que eso les haya servido de repaso. Bendiciones. Shalom.